Millonario se casa con una mujer obesa como una apuesta y se sorprende cuando Lucas Marsal era un hombre acostumbrado a ganar en todo. Rico, arrogante y siempre en control, su vida giraba en torno a los negocios y a salir victorioso en cualquier desafío que se le presentara. Durante una elegante fiesta en Nueva York, organizada por uno de sus amigos más cercanos, Jack, algo inesperado ocurrió. Mientras las copas de champán circulaban y las conversaciones giraban en torno a logros empresariales y viajes lujosos, Jack decidió hacerle una propuesta que cambiaría la vida de Lucas de maneras que él nunca hubiera imaginado. Entre risas y bromas, Jack lanzó un reto que dejó a Lucas momentáneamente en silencio. «Lucas», dijo Jack con una sonrisa astuta, «te apuesto $1.000.000 a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no sea de tu tipo, alguien que no se ajuste a tus estándares habituales de belleza». La sala quedó en silencio por un momento, y todos los ojos se fijaron en Lucas, esperando su respuesta. Para él, aquello no era más que otro juego, otro reto que, como siempre, estaba decidido a ganar. Lucas, conocido por salir con mujeres deslumbrantes y siempre rodeado de lujos, arqueó una ceja, sorprendido por la naturaleza del desafío. Pero la idea de una apuesta tan jugosa y el deseo de probar que nada estaba fuera de su alcance lo hicieron aceptar sin dudar. «¿Y cuál es el premio?», preguntó con una media sonrisa, seguro de que podría superar cualquier obstáculo que se le presentara. Jack alzó su copa de champán y dijo con tono burlón, $1.000.000, si te mantienes casado por 6 meses. No hay escapatoria. Debes quedarte con ella todo ese tiempo». La multitud se rió, disfrutando del espectáculo, pero Lucas ya estaba decidido. Nunca había rechazado un reto, y no iba a empezar ahora. La mujer que Jack había elegido era Chloe Richards. A diferencia de las mujeres con las que Lucas solía salir, Chloe no seguía los estándares convencionales de belleza que él solía admirar. Lucas no la conocía personalmente, pero eso no le importaba. Para él, era solo otra transacción, otra victoria por conseguir. Sabía que su estilo de vida, su dinero y su poder la ganarían fácilmente. Días después de la fiesta, Lucas recibió los detalles de quién sería su futura esposa. Chloe era una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Alguien que, aparentemente, no se dejaba intimidar por nadie. Esto solo aumentó el interés de Lucas. Estaba acostumbrado a tener el control en todas las áreas de su vida, y la idea de tener que manejar a una persona que no se doblegaba fácilmente lo intrigaba más de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. El primer encuentro fue en un restaurante de lujo en el centro de Nueva York. Lucas, siempre impecable y preparado, llegó con la seguridad que lo caracterizaba, esperando ver a una mujer nerviosa y dispuesta a ser deslumbrada por el entorno elegante. Pero al llegar, vio a Chloe sentada, serena, tomando un sorbo de su bebida sin siquiera prestarle atención a los detalles ostentosos del lugar. Era diferente. No parecía impresionada ni por el ambiente ni por su presencia. Chloe lo miró directamente a los ojos cuando él se acercó, y antes de que él pudiera decir algo, ella lo interrumpió. «Tú debes ser Lucas Marsal», dijo sin vacilar, con una voz firme que desafiaba cualquier expectativa que él pudiera haber tenido. «Y tú debes ser Chloe Richards», respondió Lucas, extendiendo la mano con una sonrisa controlada, acostumbrado a liderar cualquier interacción. Ella dudó solo por un segundo antes de estrechar su mano, con una fuerza que sorprendió a Lucas. Era una mujer decidida, y en ese momento él supo que este juego sería más difícil de lo que había anticipado. Sin perder tiempo, Chloe fue directa al grano. «Sé por qué estamos aquí. Sé sobre la apuesta, los términos y las condiciones», dijo, su tono siendo tan directo que dejó a Lucas levemente desconcertado. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran de esa manera. Sin embargo, su expresión no mostró su sorpresa. «Y aún así, aceptaste encontrarte conmigo», dijo él, intentando descubrir qué la motivaba. Chloe hizo una pausa antes de responder. «Digamos que tengo mis razones. No soy ingenua, Lucas. 6 meses pueden parecer poco, pero mucho puede cambiar en ese tiempo. Si piensas que puedes manipularme o controlarme, estás muy equivocado». Lucas sonrió ligeramente, un desafío brillando en sus ojos. Chloe estaba demostrando ser más de lo que él había anticipado. No era la típica mujer que caería rendida ante sus encantos o su fortuna, y eso solo hacía que él quisiera ganar más. Para él, ya no era solo una cuestión de dinero. Ahora, era un desafío personal. Si había algo que Lucas Marsal no soportaba, era perder. El primer encuentro entre Lucas y Chloe se llevó a cabo en un lujoso restaurante, el tipo de lugar en el que Lucas se sentía completamente en control. Estaba acostumbrado a este tipo de ambientes,
luces tenues, mesas elegantemente dispuestas y un servicio impecable. Desde que entraba, era evidente que él dominaba el lugar. Todos lo conocían, desde los meseros hasta el gerente. Lucas Marsal, el hombre de negocios imponente, nunca pasaba desapercibido. Chloe, sin embargo, ya estaba allí cuando él llegó. Sentada en una mesa en el rincón, su porte era tan tranquilo como si no estuviera en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, sino en un café cualquiera. Cuando Lucas la vio por primera vez, notó de inmediato lo diferente que era de las mujeres que solían acompañarlo. No tenía el aire superficial que tanto había conocido en sus citas pasadas. No llevaba los vestidos de diseñador que él había visto tantas veces. No, Chloe era distinta, y eso, en vez de desconcertarlo, despertó algo dentro de él. Era el tipo de desafío que le gustaba. Se acercó a la mesa con una sonrisa segura, como si ya hubiera ganado el juego. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. No había titubeo en los ojos de Chloe, solo firmeza, algo que Lucas no esperaba. Él le ofreció la mano, y tras una pequeña pausa, ella la tomó. El apretón de manos fue firme, casi como un mensaje silencioso de que no sería una presa fácil. Esto lo intrigó aún más. Lucas se sentó y apenas comenzaron a intercambiar algunas palabras, Chloe fue directamente al grano. Sé sobre la apuesta, dijo con una voz tan firme como el apretón de manos. No hubo rodeos, no hubo tiempo para superficialidades. No se molestó en fingir ignorancia ni actuar sorprendida. Sabía exactamente por qué estaba ahí, y no tenía intenciones de ocultarlo. Lucas, quien rara vez se sorprendía, se encontró por un momento en silencio, evaluando su próxima jugada. Pero, como el hombre calculador que era, rápidamente se recompuso. Entonces, ¿por qué aceptaste esta cena?, preguntó él, curioso por saber cuáles eran las verdaderas motivaciones de Chloe. No era común que alguien aceptara algo así sin algún interés personal. En su experiencia, todo el mundo tenía un precio, una razón oculta. Chloe lo miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos, como si fuera consciente de lo que él estaba pensando. Digamos que tengo mis razones, respondió, sin entrar en detalles. No había ninguna necesidad de explicarle más. Pero si crees que puedes controlarme durante estos 6 meses, estás muy equivocado, Lucas. El tono de su voz era firme, casi desafiándolo. Lucas estaba acostumbrado a ser el cazador, pero por primera vez, sentía que quizá había subestimado a su presa. Esto no lo desanimó. Al contrario, lo emocionaba. Le gustaba pensar que podía manejar cualquier situación, cualquier persona. Pero Chloe, con su franqueza y su confianza, no encajaba en su molde. Sin embargo, Lucas estaba determinado a ganarle. No era solo la apuesta lo que lo impulsaba ahora. Era algo más profundo, la necesidad de demostrar que siempre tenía el control, que siempre podía dominar cualquier situación. La cena continuó con una serie de intercambios tensos, pero nunca incómodos. Chloe no se dejó impresionar por los platos caros ni por la atención que Lucas parecía recibir de todos en el lugar. Para ella, aquello era solo una fachada, una muestra superficial de riqueza que no tenía ningún valor real en lo que estaba dispuesta a hacer. Cuando llegó el momento de despedirse, Chloe fue la primera en levantarse. 6 meses, Lucas, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Ni un día más. Había una determinación en su voz que dejó claro que no se trataba de una simple formalidad para ella. No era el tipo de persona que se dejaba llevar por promesas vacías o por dinero. Sabía lo que quería, y Lucas entendió que ganarse a Chloe no iba a ser fácil. Después de esa primera cena, mientras Lucas observaba cómo ella se alejaba, algo en su interior se removió. No era solo el deseo de ganar la apuesta lo que lo motivaba ahora. Había algo en Chloe, algo en su manera de enfrentarse a él sin miedo ni interés en su riqueza, que lo descolocaba. Y aunque no lo admitiera en ese momento, sabía que aquella mujer era diferente de cualquier otra que hubiera conocido antes. Lucas estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Pero con Chloe, el camino no iba a ser tan sencillo. Y eso, en vez de desanimarlo, solo lo motivaba aún más. Después de aquella primera cena, Lucas decidió que era el momento de comenzar a jugar su carta favorita, deslumbrar a Chloe con su estilo de vida lujoso. Estaba acostumbrado a que el dinero hablara por él, a que los regalos caros, las joyas y las experiencias exclusivas abrieran puertas y ganaran corazones sin mucho esfuerzo. Para Lucas, esta era una estrategia infalible, y estaba seguro de que Chloe no sería la excepción. Primero, le envió un costoso collar de diamantes, una pieza única de una joyería famosa.
Estaba acostumbrado a que un gesto así dejara impresionadas a las mujeres. Sin embargo, Chloe lo devolvió al día siguiente sin siquiera un agradecimiento, solo un pequeño mensaje que decía, no lo necesito. Esto fue un golpe para Lucas. No podía recordar la última vez que alguien rechazara uno de sus regalos, mucho menos algo de tanto valor. Pero no se rindió. Pensó que tal vez Chloe solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a lo que él podía ofrecerle. Así que planeó una escapada a una de las islas más exclusivas del Caribe, una villa privada que solo los más ricos y poderosos podían permitirse. La invitó con una confianza inquebrantable, esperando que la promesa de playas de arena blanca, un servicio 5 estrellas y todo el lujo imaginable la hiciera cambiar de opinión. Chloe aceptó ir, pero cuando llegaron a la villa, algo en su comportamiento seguía igual. No se impresionaba con las vistas espectaculares ni con la atención constante del personal. Mientras Lucas disfrutaba del champán y de la brisa tropical, Chloe parecía más interesada en leer un libro que había llevado consigo. No mostró ningún entusiasmo por las comodidades que a cualquier otra persona la habrían dejado sin aliento. Durante la cena, Lucas intentó suavizar la conversación, hablando de viajes, negocios y todas las cosas que solían interesarle a las mujeres con las que salía. Pero Chloe, en lugar de seguirle el juego, respondió con franqueza, «Este lugar es hermoso, Lucas, pero no me necesitas para disfrutarlo. Estás acostumbrado a usar el dinero para impresionar, pero conmigo no funcionará». Lucas se quedó en silencio por un momento. Estaba desconcertado. Había pasado años perfeccionando esa técnica, y siempre funcionaba. ¿Cómo era posible que Chloe no cayera en la trampa de los lujos? Pero más que desconcierto, lo que Lucas sentía era una mezcla de frustración y desafío. Ella no era como las demás, y eso lo irritaba profundamente, porque estaba acostumbrado a que las cosas fueran a su manera. Decidió cambiar de táctica. En lugar de abrumarla con viajes y joyas, intentó impresionarla con cosas más personales. Le envió una pintura de un reconocido artista local, algo que sabía que tenía un gran valor emocional para muchos. Aún así, Chloe lo agradeció educadamente, pero lo dejó claro, «No necesito que me compres cosas, Lucas. No estoy aquí por eso. Estoy aquí porque tú me lo pediste, pero eso no significa que voy a cambiar lo que soy». La respuesta de Chloe solo alimentó más la frustración de Lucas. No podía entender cómo alguien rechazaba tantas muestras de opulencia y lujo. En su mundo, esas eran las cosas que las personas buscaban. ¿Acaso Chloe era tan diferente? A su manera de ver las cosas, tarde o temprano, todas las personas sucumbían al poder del dinero. Pero cuanto más lo intentaba, más claro quedaba que con Chloe, ese no era el camino. Intentó otro enfoque, llevarla a eventos sociales exclusivos, donde las personas más influyentes de Nueva York se reunían. Pensó que estar en medio de la élite de la ciudad la haría cambiar de opinión. Tal vez ver a esas personas, codearse con la clase alta, haría que Chloe se diera cuenta del mundo en el que podría estar si aceptaba lo que él ofrecía. Sin embargo, una vez más, Chloe no se dejó impresionar. Durante una de esas galas, Lucas notó que ella se mantenía a un lado, observando todo sin el más mínimo interés en entablar conversaciones superficiales o hacer conexiones. Cuando la invitó a conocer a algunos de los magnates más importantes del evento, ella solo sonrió cortésmente y le dijo, «Este no es mi mundo, Lucas. No importa cuánto intentes, no encajo aquí». Esa noche, cuando regresaron a su penthouse, Lucas finalmente se enfrentó a la realidad de que Chloe no iba a ceder. La miró, frustrado, mientras ella se quitaba los tacones, sin decir una palabra. «No entiendo», comenzó él, casi como un reclamo. «Cualquier otra persona se moriría por estar en tu lugar. ¿Por qué te empeñas en resistir todo esto?» Chloe lo miró con una calma inquebrantable. «Porque no me defines por lo que tienes, Lucas. No necesito tu dinero, ni tu estilo de vida, ni nada de lo que puedas ofrecerme materialmente. Si crees que eso es suficiente para cambiarme, entonces no me conoces en absoluto». Ese fue el momento en que Lucas entendió que ganar esta apuesta sería mucho más difícil de lo que había pensado. Chloe no era una mujer que pudiera comprar o moldear a su conveniencia. Había subestimado su fuerza, su integridad y, sobre todo, su capacidad para mantenerse firme en quien era. Y aunque eso lo frustraba, también lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Chloe Richards no era una simple conquista. Ella representaba algo que Lucas no había enfrentado nunca, alguien que no necesitaba ni quería nada de lo que él podía ofrecerle. Y eso, para un hombre como él, era el mayor desafío. La frustración de Lucas crecía con cada día que pasaba.
Chloe era un enigma que no lograba resolver, y eso lo irritaba profundamente. Estaba acostumbrado a controlar todo en su vida, los negocios, las personas, las situaciones. Para él, la vida se trataba de poder y dominio, y Chloe era la primera persona que no se dejaba manipular por sus tácticas. Esto no solo lo desafiaba, sino que comenzaba a afectar su orgullo. Después de sus intentos fallidos por impresionarla con regalos y viajes, Lucas decidió cambiar de estrategia. Si no podía ganarse a Chloe con lujo, entonces la obligaría a depender de él de otra manera. Su objetivo ahora no era seducirla, sino dominarla. Decidió usar su posición y poder para controlar cada aspecto de su vida. Primero, empezó por bloquear los caminos que le permitieran a Chloe mantenerse independiente. Ella había seguido trabajando a pesar de estar casada con él, algo que Lucas no entendía ni aprobaba. ¿Por qué querría trabajar si tenía todo lo que necesitaba? Así que un día, sin avisarle, hizo que su empresa le retirara ciertas oportunidades de empleo. Se aseguró de que las puertas que antes estaban abiertas para ella comenzaran a cerrarse poco a poco. Su argumento era simple: no necesitas trabajar, Chloe. Todo lo que necesitas está aquí conmigo. Chloe lo escuchó en silencio cuando le presentó la situación de manera casual, como si estuviera haciendo lo correcto por ella. No necesitas más un cheque, ya que lo tienes todo aquí. Puedes disfrutar de la vida sin preocuparte por el trabajo, dijo Lucas, como si estuviera ofreciéndole un regalo. Pero Chloe no respondió como él esperaba. Lo miró a los ojos y, con una voz calmada, dijo: Lucas, tú no decides lo que necesito. Mi vida no gira en torno a tu dinero. Esas palabras lo enfurecieron, aunque no lo demostró. Estaba claro que Chloe no iba a ceder fácilmente, pero él no estaba dispuesto a perder esta batalla. Si no podía influir en sus decisiones laborales de manera directa, entonces haría que las cosas fueran incómodas para ella en otros aspectos. Lucas comenzó a manipular su tiempo, controlando cuándo y cómo Chloe podía hacer las cosas que le importaban. Le cancelaba reuniones a última hora, inventaba compromisos que la obligaban a estar con él cuando ella tenía otros planes. Incluso empezó a reorganizar sus horarios para asegurarse de que siempre hubiera algo que la hiciera depender de él. En una ocasión, Chloe tenía una reunión importante con unos amigos para un proyecto en el que estaba trabajando. Lucas, sin previo aviso, organizó una cena de negocios el mismo día, asegurándose de que ella se sintiera obligada a acompañarlo. Cuando Chloe le comentó sobre la reunión, Lucas fingió sorpresa. Oh, lo siento, no me di cuenta. Pero no puedes faltar a esta cena, es muy importante para mi negocio. Estoy seguro de que tus amigos entenderán. Chloe aceptó asistir a la cena, pero Lucas podía sentir su descontento. Ella no dijo nada durante el evento, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. A medida que las semanas pasaban, Lucas incrementaba sus intentos de control. Ya no se trataba de pequeños gestos de poder, sino de una campaña completa para hacer que Chloe dependiera de él para todo. Desde restringirle el acceso a ciertos contactos hasta tomar decisiones sobre su tiempo y su espacio, Lucas estaba determinado a quebrarla. Sin embargo, lo que más lo irritaba era que Chloe no se quebraba. A pesar de todo lo que él hacía para complicarle la vida, Chloe seguía mostrándose firme, independiente y distante. Incluso cuando él intentaba hacerla esperar por horas para reuniones que consideraba importantes, ella nunca perdía la calma. Si algo la molestaba, nunca lo dejaba ver. Una noche, después de otro intento fallido de controlarla, Lucas decidió confrontarla directamente. Había estado jugando su propio juego en silencio, pero ahora quería respuestas. Estaban en el penthouse, y él la observaba desde el otro lado de la habitación. El ambiente estaba cargado de tensión, como si ambos estuvieran esperando el momento en que uno de los dos explotara. ¿Qué es lo que quieres, Chloe?, le preguntó finalmente, su voz llena de frustración. Te he ofrecido todo, te he dado más de lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué sigues resistiéndote? Cualquier otra persona en tu lugar estaría encantada de vivir así. Chloe, quien estaba de pie cerca de una de las grandes ventanas del penthouse, mirando hacia la ciudad, se giró lentamente hacia él. Había algo en su mirada que Lucas no podía descifrar, una mezcla de calma y desafío que lo desconcertaba. No quiero tu dinero, Lucas, respondió ella, con una tranquilidad que lo desarmó. No quiero tus lujos ni tu control. Lo que quiero es simple, quiero respeto. No soy una pieza más en tu tablero de ajedrez, no soy alguien a quien puedes manipular con cosas materiales. Puedes tener todo esto, dijo, señalando el lujoso apartamento a su alrededor, pero por dentro, estás vacío.
Eso es lo que no soportas. Las palabras de Chloe golpearon a Lucas como un balde de agua fría. Nadie le había hablado así antes. Ella lo miraba como si pudiera ver a través de cada una de sus fachadas, como si supiera exactamente quién era en lo más profundo, y eso lo asustaba. Lucas, el hombre siempre en control, se sentía vulnerable por primera vez en mucho tiempo. En lugar de retroceder, decidió apretar más fuerte. Si Chloe quería desafiarlo, entonces él haría lo que fuera necesario para demostrarle que estaba equivocado. A partir de esa noche, Lucas intensificó sus esfuerzos por controlarla. Si antes había sido sutil, ahora estaba dispuesto a usar medidas más drásticas. Sabotó proyectos importantes para ella, cerró puertas profesionales, e incluso comenzó a controlar las cuentas de los contactos con los que Chloe trabajaba. Si quería demostrarle que él tenía el poder, lo haría de una forma que ella no podría ignorar. Pero Chloe no se doblegaba. Cada golpe que Lucas daba, ella lo resistía con más firmeza. En lugar de colapsar, se mantenía de pie, intacta, y eso solo lo enfurecía más. No era solo una cuestión de control para Lucas ahora. Se trataba de ganar, de demostrar que, al final, él siempre saldría victorioso. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Lucas comenzaba a darse cuenta de que estaba perdiendo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Lucas se encontraba en una encrucijada emocional. Había intentado todo para controlar a Chloe, pero ella seguía firme, resistiendo cada una de sus manipulaciones. Era una situación que no había anticipado y que lo mantenía frustrado, lleno de rabia por no poder doblegarla. Estaba acostumbrado a ganar, a tener el control absoluto de todo y todos a su alrededor. Pero con Chloe, nada parecía funcionar. Una noche, después de una serie de intentos fallidos para ejercer su dominio, Lucas decidió confrontar a Chloe de nuevo. Sentía que ella le ocultaba algo, que había una razón más profunda detrás de su resistencia. Estaban en el penthouse, y la atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. La paciencia de Lucas estaba al borde del colapso, y necesitaba respuestas. Chloe comenzó, con un tono que intentaba sonar más calmado de lo que realmente estaba. ¿Por qué sigues aquí si no quieres nada de lo que te ofrezco? No entiendo qué te motiva. Dime la verdad. Chloe, quien había estado sentada en el sofá, lo miró con una expresión en su rostro que Lucas no pudo descifrar de inmediato. Había algo distinto en ella esa noche, una mezcla de cansancio y decisión. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Permaneció en silencio por unos instantes, como si estuviera decidiendo si debía o no hablar. Finalmente, dio un suspiro profundo y giró para enfrentarlo. ¿Quieres saber la verdad, Lucas? Bien, te la diré. Pero no te va a gustar lo que estás a punto de escuchar. Su voz era firme, pero había un matiz de dolor en ella, algo que Lucas no había notado antes. Se quedó en silencio, esperando que Chloe continuara, sabiendo que lo que vendría no sería fácil de digerir. Chloe lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. No estoy aquí por tu dinero, ni por tu poder, ni por tu estilo de vida. Estoy aquí porque esta es mi única oportunidad de hacer que enfrentes lo que realmente eres. Lucas frunció el ceño, confundido. No entendía a qué se refería. Pero entonces, Chloe soltó la bomba. Hace algunos años, destruiste la vida de mi familia. Esas palabras dejaron a Lucas atónito. De inmediato, empezó a buscar en su mente algún recuerdo que explicara lo que ella acababa de decir, pero nada encajaba. Chloe, viendo su confusión, continuó, sus palabras cargadas de una emoción contenida que hacía tiempo no liberaba. Mi padre tenía una pequeña empresa. Era honesto, trabajador, y todo lo que quería era sacarnos adelante. Pero cometió un error, confió en las personas equivocadas. Confió en alguien que lo destruyó para ganar más poder, más dinero, sin importar el costo humano. Ese alguien, Lucas, fuiste tú. El impacto de esas palabras golpeó a Lucas como un martillo. Su rostro, que siempre había estado compuesto, se contrajo en una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿De qué estás hablando?, logró balbucear, sin comprender del todo. Había hecho tantas jugadas en los negocios, tantas decisiones frías y calculadas para llegar a la cima, que no podía recordar un caso específico. Chloe lo miró con una mezcla de tristeza y furia. Destruiste la empresa de mi padre. Lo llevaste a la ruina. Lo acorralaste en un negocio que no pudo rechazar, lo manipulaste hasta que no le quedó nada. ¿Y sabes qué pasó después? Mi padre no soportó la humillación y la pérdida.
Se quitó la vida, Lucas. Se suicidó porque no pudo ver otra salida. El silencio que siguió a esa declaración fue devastador. Lucas se quedó helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Nunca había considerado las repercusiones personales de sus decisiones empresariales. Para él, los negocios eran negocios, y las pérdidas eran parte del juego. Pero jamás se había detenido a pensar en las vidas que había destruido en el proceso. Para él, las empresas que caían eran simplemente números en una hoja de cálculo, no personas con historias, familias y sueños. Chloe no había terminado. Había algo más que necesitaba decir, algo que la estaba destrozando por dentro. Su voz, ahora más suave pero llena de un dolor que Lucas no había previsto, continuó. Y no fue solo eso. En ese momento, yo estaba embarazada. Estaba esperando un hijo, y toda la presión, el estrés, la tragedia de perder a mi padre, hizo que lo perdiera también. Ese fue el golpe final. Lucas sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No solo había causado la ruina de una familia, sino que, indirectamente, había sido responsable de una pérdida mucho mayor. Un niño que nunca nació. No supo qué decir, qué hacer. Solo podía quedarse allí, en silencio, con el peso de la culpa aplastándolo. Las palabras de Chloe resonaban en su cabeza una y otra vez, como un eco interminable de dolor y remordimiento. No lo sabía, yo, no tenía idea, murmuró Lucas, su voz débil, incapaz de encontrar una explicación que pudiera aliviar lo que acababa de escuchar. Pero Chloe lo miró con una frialdad que nunca había visto en ella antes. Claro que no lo sabías, porque nunca te importó. Pasaste por encima de la gente sin detenerte a pensar en las consecuencias, en las personas cuyas vidas destruías. Pero ahora, quiero que sientas, aunque sea un poco, lo que yo sentí. El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. Lucas, el hombre acostumbrado a dominarlo todo, ahora estaba frente a una verdad que no podía manejar. Chloe había estado jugando un juego mucho más complejo del que él había imaginado. Ella no era la mujer que él creía que podía controlar. Ella era alguien que había vivido una tragedia que él había causado sin siquiera saberlo. Y ahora, todo ese dolor que había ignorado durante años le caía encima como una avalancha, aplastando su arrogancia y su confianza. Chloe lo miró por última vez antes de salir de la habitación, dejando a Lucas solo con sus pensamientos, su culpa y el peso de una verdad que nunca había querido enfrentar. Después de la devastadora revelación de Chloe, Lucas se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Las palabras de Chloe lo habían destrozado, y el peso de su culpabilidad lo hundía en una oscuridad que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, Lucas, el hombre que siempre controlaba todo a su alrededor, se dio cuenta de que había causado un daño irreparable. No se trataba solo de negocios o pérdidas financieras, había destruido una vida, una familia, y, lo que era peor, un futuro que nunca llegó a existir. La pérdida del hijo de Chloe, algo que él jamás podría corregir, lo abrumaba. Días después de la confesión de Chloe, Lucas se vio obligado a enfrentar una verdad que siempre había ignorado. Sus acciones no solo tenían consecuencias en el ámbito financiero, sino que también afectaban profundamente a las personas. Para él, el éxito siempre había sido la medida del poder, y cada empresa que destruyó o adquirió fue solo otro trofeo en su ascenso al dominio absoluto de los negocios. Pero ahora, sentado solo en su penthouse vacío, ese poder parecía inútil frente a la enormidad del daño que había causado. Con la cabeza llena de pensamientos, Lucas empezó a revisar mentalmente cada uno de sus movimientos empresariales, preguntándose cuántas vidas había arruinado con su frialdad. Todo lo que había considerado una estrategia exitosa ahora le parecía una serie de decisiones insensibles e inmorales. Su riqueza, que antes veía como un símbolo de su inteligencia y capacidad, ahora lo hacía sentir sucio, como si cada dólar en su cuenta estuviera manchado por las lágrimas de aquellos a los que había aplastado en su carrera hacia la cima. Después de noches sin dormir, decidió que ya no podía seguir ignorando lo que había hecho. No era suficiente lamentarse o sentir culpa, eso no cambiaría el pasado ni aliviaría el dolor que había causado. Lucas sabía que tenía que hacer algo. Era consciente de que no podría devolver la vida del padre de Chloe ni del hijo que nunca nació, pero podía intentar enmendar, al menos en parte, los errores que había cometido. Una mañana, con el rostro demacrado por la falta de sueño y la mente nublada por el remordimiento, Lucas decidió empezar a reparar lo que había roto. Sabía que no sería fácil, y que probablemente muchas personas no aceptarían sus disculpas ni su intento de redención, pero tenía que intentarlo. Si alguna vez quería tener la oportunidad de mirarse al espejo sin despreciar al hombre que veía,
debía empezar ahora. Su primer paso fue contactar a antiguos socios y empresarios cuyos negocios había destruido. Sabía que para muchos de ellos su nombre era sinónimo de traición y ruina, pero estaba decidido a enfrentarlos. Encontró una lista de empresas que alguna vez habían competido con la suya y las rastreó una por una. Entre esas empresas, estaba la compañía que había pertenecido al padre de Chloe. Recordar su nombre lo llenaba de una vergüenza profunda, pero sabía que era el primer paso que debía dar si quería comenzar su transformación. Decidido, Lucas organizó una serie de reuniones con las familias y los antiguos dueños de estas compañías. No les ofreció excusas débiles ni intentó justificar sus acciones pasadas. En lugar de eso, llegó con humildad, con la única intención de reconocer sus errores y ofrecer compensación. Para él, esto no era un simple gesto simbólico, era un acto necesario para reparar, al menos en parte, los daños que había causado. Su fortuna, que antes veía como su mayor logro, ahora se convirtió en su herramienta para ayudar a aquellos a los que había perjudicado. El primer encuentro fue uno de los más difíciles. Lucas llegó a la casa de un empresario cuya compañía había quebrado después de que la adquiriera años atrás. La casa, que antes había sido una mansión impresionante, ahora era modesta, casi irreconocible en comparación con los estándares que Lucas solía frecuentar. El hombre que lo recibió, el dueño original de la empresa que había destruido, lo miró con una mezcla de sorpresa y resentimiento. No entendía por qué Lucas Marsal, el hombre que había arruinado su vida, estaba ahora en su puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre con una frialdad evidente. Lucas, consciente de que cualquier palabra podría ser malinterpretada, respondió con calma: «Estoy aquí para disculparme. Sé que lo que hice estuvo mal, y sé que nada de lo que diga o haga podrá deshacer el daño que te causé. Pero quiero ayudarte a reconstruir lo que perdiste». El hombre lo miró, incrédulo. Para él, Lucas era el villano en la historia de su vida, el hombre que había destruido su sustento y la estabilidad de su familia. Durante años había guardado un odio profundo hacia él, y ahora, verlo en su puerta, aparentemente arrepentido, era algo que no podía procesar fácilmente. «No puedes devolverme lo que me quitaste», respondió el hombre, con la voz cargada de dolor. «Mi familia sufrió por tu culpa. Perdimos todo lo que habíamos construido durante generaciones. ¿Cómo crees que un simple «lo siento» puede cambiar eso?» Lucas asintió lentamente. Sabía que las palabras no serían suficientes, pero estaba preparado para ofrecer más. «No puedo devolver el tiempo», dijo Lucas con sinceridad, «pero puedo ofrecerte los recursos para reconstruir lo que te quité. No es suficiente, lo sé, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir mis errores. Quiero ayudarte a recuperar lo que te pertenece». El hombre lo miró durante un largo tiempo, evaluando si las palabras de Lucas eran genuinas o solo una muestra de culpabilidad vacía. Después de un tenso silencio, finalmente dijo: «Veremos si es verdad lo que dices. El dinero no lo es todo, Lucas. Pero si estás realmente dispuesto a ayudar, entonces tal vez podamos empezar a hablar». Esa primera reunión fue solo el comienzo. Durante semanas, Lucas continuó visitando a otros dueños de negocios y familias que había perjudicado en el pasado. En cada visita, ofrecía no solo dinero, sino también su tiempo y esfuerzo para ayudarles a reconstruir sus vidas y empresas. Para Lucas, esta era la única manera de comenzar a limpiar la conciencia que lo atormentaba. Sabía que no sería fácil y que muchas personas no aceptarían sus disculpas, pero estaba decidido a continuar, sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras Lucas recorría este camino de redención, algo comenzó a cambiar dentro de él. El hombre frío y calculador que una vez había sido empezó a desvanecerse, y en su lugar surgió alguien que comprendía el valor de la empatía y la compasión. Cada paso que daba hacia la reparación de su pasado le enseñaba más sobre la verdadera naturaleza del poder. No se trataba de acumular riqueza o éxito, sino de cómo se usaba ese poder para hacer el bien. Aunque sabía que jamás podría borrar por completo el daño que había causado, Lucas estaba decidido a ser un hombre diferente, uno que no estuviera definido por las cicatrices de su pasado, sino por las acciones que tomaría en el futuro. A medida que Lucas avanzaba en su camino de redención, algo en su interior comenzó a suavizarse, pero también empezó a notar una ligera transformación en la relación con Chloe. Aunque ella seguía manteniendo una distancia emocional, observaba sus acciones desde la distancia, evaluando si sus esfuerzos eran genuinos o solo un acto de culpabilidad temporal. Para Lucas, cada día era una oportunidad de demostrarle que estaba cambiando, no solo por lo que había hecho en el pasado, sino porque había comprendido el valor de convertirse en alguien mejor. Chloe, aunque aún herida y desconfiada,
empezó a percibir algo distinto en Lucas. Él ya no se comportaba con la arrogancia que una vez lo había definido. Sus movimientos eran más cuidadosos, y sus palabras, aunque pocas, parecían más pensadas, como si cada cosa que dijera tuviera un peso que antes no reconocía. Para Lucas, todo era parte de un proceso que no solo buscaba su perdón, sino también su respeto. La primera señal de que algo había cambiado fue cuando Chloe, después de semanas de silencio casi total, aceptó sentarse a desayunar con él. No fue una gran conversación ni un momento de revelación emocional, pero para Lucas fue un pequeño triunfo. Había preparado la mesa con esmero, recordando sus gustos. Sabía que a ella le gustaba el café fuerte, sin azúcar, y había colocado una pequeña jarra de crema, aunque ella nunca la usaba. Cuando Chloe se sentó en la mesa, no hizo comentarios sobre los detalles, pero Lucas pudo notar que estaba prestando atención. El desayuno transcurrió en silencio, pero fue un silencio diferente. Ya no había la tensión de semanas anteriores, cuando cada encuentro se sentía como una batalla no declarada. Chloe bebía su café en silencio, mientras Lucas intentaba, sin ser invasivo, entablar una conversación sobre cosas triviales, el clima, el día que tenían por delante. Aunque sus respuestas eran breves, no lo cortaba de inmediato como lo había hecho antes. Ese pequeño cambio, aunque insignificante para cualquiera que lo observara desde fuera, era un gran paso para Lucas. Sabía que Chloe aún no estaba lista para abrirse completamente, pero solo el hecho de que estuviera dispuesta a compartir un momento con él era una señal de que, quizás, comenzaba a bajar sus defensas. Lucas continuó con gestos pequeños pero significativos. No quería abrumarla con grandes demostraciones que pudieran parecer forzadas o desesperadas. En lugar de eso, comenzó a dejar detalles que sabía que ella apreciaba. Compraba flores, pero no las flores ostentosas que antes le regalaba, sino peonías, las que había notado que Chloe prefería. Las dejaba en la mesa de la cocina, sin una tarjeta, sin esperar un reconocimiento. Solo las dejaba allí, como una pequeña muestra de atención. Chloe, aunque no lo mencionaba, siempre tomaba una de las flores y la colocaba en un florero en su habitación. Para Lucas, ese simple acto significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Sabía que Chloe estaba notando sus esfuerzos, aunque todavía no estaba lista para decirlo en voz alta. Una noche fría, mientras Chloe estaba en el balcón envuelta en una manta, Lucas decidió acercarse. Había estado observándola desde el interior, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría romper el frágil equilibrio que habían logrado. Se acercó con cautela, llevando una taza de té caliente. Sabía que Chloe disfrutaba de una bebida caliente antes de acostarse, y sin decir una palabra, le ofreció la taza. Ella, sin mirarlo, extendió la mano y la aceptó. No fue necesario un gracias ni una mirada prolongada. Ese simple acto, para Lucas, fue suficiente. Permanecieron en silencio, ambos mirando las luces de la ciudad. Lucas sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba llenar el aire con palabras vacías. Solo estar ahí, presente, era suficiente. Sabía que la relación entre ellos seguía siendo frágil, que había mucho dolor y resentimiento no resuelto, pero también sabía que esto era parte de su redención. Ya no era solo por él, era por ella, por lo que había perdido, por lo que le había arrebatado sin darse cuenta. Después de unos minutos, fue Chloe quien rompió el silencio. Su voz era suave, pero su tono firme. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Lucas?, preguntó sin mirarlo, manteniendo la vista en el horizonte. Lucas, que había estado esperando esa pregunta durante semanas, tomó un momento para responder. Sabía que no podía simplemente disculparse de nuevo o intentar justificar sus acciones. Esta vez, tenía que ser honesto, brutalmente honesto. Porque sé que arruiné algo valioso, respondió él con la voz baja. No solo en tu vida, sino en la mía. Pensaba que tenía todo bajo control, que el dinero y el poder lo solucionaban todo. Pero estaba equivocado. Estoy intentando cambiar porque me di cuenta de que no quiero ser esa persona. No solo por ti, sino porque ya no puedo vivir con lo que hice. Chloe no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su té, mientras las palabras de Lucas quedaban flotando en el aire frío de la noche. Finalmente, dijo, no puedes cambiar el pasado, Lucas. No puedes devolverme lo que perdí. Su voz no era dura ni acusadora, pero había una verdad incuestionable en sus palabras. Lucas lo sabía. No había vuelta atrás. Nunca podría reparar por completo el daño que había causado. Pero eso no lo detendría de intentar cambiar el presente y el futuro. Lo sé, dijo,
con una sinceridad que Chloe no había oído en él antes. Pero quiero ser mejor. Quiero ser alguien que merezca estar en tu vida, aunque sea solo como un recuerdo de que intenté hacer lo correcto. Chloe finalmente lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que Lucas no podía identificar del todo. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, ella asintió levemente, como aceptando, aunque no completamente, las palabras de Lucas. No era un perdón, pero tampoco era un rechazo. Esa noche marcó un punto de inflexión, aunque ambos sabían que el camino hacia la verdadera reconciliación sería largo y complicado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que había una posibilidad, una pequeña luz en el horizonte que antes no había visto. El aire en el penthouse estaba cargado de tensión aquella noche. Lucas caminaba de un lado a otro, inquieto, como si el peso de sus pensamientos lo abrumara. Sabía que algo fundamental estaba por suceder, algo que cambiaría todo, pero no lograba encontrar las palabras adecuadas. Había pasado semanas intentando demostrarle a Chloe que estaba cambiando, que ya no era el hombre arrogante y egoísta que una vez conoció. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sentía que todavía había un abismo entre ellos, un vacío que no podía llenar solo con gestos o disculpas. Chloe estaba en la sala, sentada en el sofá, leyendo un libro con la tranquilidad que siempre la caracterizaba, como si nada la perturbara. Pero Lucas sabía que detrás de esa calma aparente había una tormenta de emociones. Sabía que Chloe guardaba mucho más dentro de sí de lo que dejaba ver. Y aunque había logrado abrirse un poco a él, aún sentía que ella lo mantenía a distancia, como si una parte de su corazón aún estuviera blindada. Finalmente, con una profunda respiración, Lucas decidió que ya no podía seguir evitando la conversación que había estado postergando. Se acercó lentamente a Chloe, sentándose frente a ella, y la miró fijamente. Ella levantó la vista del libro, notando su seriedad, y cerró el libro con calma, como si estuviera lista para lo que venía. Sabía que Lucas quería hablar, pero estaba preparada para no ceder fácilmente. Chloe, comenzó Lucas. Su voz era suave pero cargada de una sinceridad que pocas veces había mostrado en su vida. Sé que no he sido el hombre que merecías. Sé que mis disculpas no son suficientes, y que nada de lo que haga podrá cambiar el pasado. Pero necesito decirte algo más. Algo que he guardado por mucho tiempo y que no puedo seguir callando. Chloe lo observó con atención, sin interrumpirlo. Su mirada, siempre firme, no mostraba ni rencor ni perdón, solo una calma que Lucas no terminaba de comprender. Él hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Sus manos temblaban levemente, algo que nunca le había ocurrido antes. Había enfrentado situaciones difíciles en los negocios, había negociado millones de dólares en tratos donde cada palabra contaba, pero nunca se había sentido tan vulnerable como en ese momento. Esto empezó como un juego para mí, admitió, bajando la mirada, avergonzado. La apuesta, todo lo que te ofrecí al principio, no fue por las razones correctas. Solo quería ganar, demostrar que podía tener el control, como siempre lo he hecho en mi vida. No me importaba quién saliera herido en el proceso. No me importaba lo que pensabas o lo que sentías. Solo veía esto como una forma de reafirmar mi poder. Chloe no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron levemente, como si estuviera procesando cada palabra que él pronunciaba. Lucas sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Decir la verdad podía ser liberador, pero también podría destruir cualquier pequeña posibilidad de reconciliación que hubiera entre ellos. Pero luego, continuó Lucas, levantando la vista para mirarla directamente a los ojos, algo cambió. Empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de ganar. Me di cuenta de que tú eras más que una simple apuesta, más que un desafío para mi ego. Lo que pasó contigo, con tu familia, lo que hice, me hizo ver algo que nunca había visto antes en mi vida. Me di cuenta de lo vacío que estaba todo lo que había construido. Mi riqueza, mi éxito, todo parecía insignificante cuando me di cuenta del daño que había causado. No solo a ti, sino a muchas otras personas. Hizo una pausa, tragando saliva, como si cada palabra fuera más difícil de pronunciar que la anterior. Sabía que no podía retroceder ahora, que debía decirlo todo, aunque le costara. Chloe, me enamoré de ti, soltó finalmente, con una sinceridad que lo dejó al descubierto. No sé en qué momento sucedió, pero me di cuenta de que lo que siento por ti es real. No es una cuestión de poder, ni de control. Es algo mucho más profundo. Y sé que probablemente no creas en mis palabras, después de todo lo que he hecho. Pero te lo digo con toda la honestidad que me queda, te amo. Chloe lo miró en silencio.
Su expresión seguía siendo impenetrable, pero Lucas pudo notar una pequeña grieta en la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. Ella no respondió de inmediato, y el silencio que siguió fue insoportable para él. Cada segundo sin una respuesta se sentía como una eternidad, como si todo dependiera de lo que ella dijera o hiciera a continuación. Finalmente, Chloe dejó escapar un suspiro, y por primera vez en mucho tiempo, habló desde lo más profundo de su corazón. Lucas, he escuchado muchas promesas vacías en mi vida. Y no te voy a mentir, me duele todo lo que pasó. No solo por lo que le hiciste a mi familia, sino por lo que representabas para mí. Yo, no sé si estoy lista para perdonarte todavía. Has causado mucho daño, no solo a mí, sino a otras personas. Las palabras de Chloe eran como dagas para Lucas, pero él sabía que tenía razón. No podía esperar que ella lo perdonara tan fácilmente, no después de todo lo que había pasado. Pero lo que más le dolía era la posibilidad de que sus sentimientos no fueran correspondidos, de que lo que él sentía no fuera suficiente para reparar el abismo que los separaba. Entiendo, respondió Lucas, con un nudo en la garganta. No estoy pidiéndote que me perdones de inmediato. Solo quería que supieras la verdad. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero ser mejor. Quiero ser alguien que merezca tu respeto, aunque nunca me perdones. El silencio volvió a instalarse en la habitación, pero esta vez no era un silencio frío. Había algo más, una sensación de alivio, de que finalmente todo estaba sobre la mesa. Lucas había expuesto su alma, y ahora todo dependía de Chloe. Después de un largo momento, ella asintió levemente, como si aceptara la confesión, aunque no de manera completa. No sé si puedo amarte de la manera que esperas, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Pero aprecio que hayas sido honesto. Y tal vez, solo tal vez, eso sea un comienzo. Lucas sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. No era el final que había esperado, pero al menos no era un rechazo definitivo. Chloe no había cerrado la puerta por completo, y eso, para él, era suficiente en ese momento. Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez, la tensión que los había acompañado durante semanas parecía haberse desvanecido un poco. Lucas sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar lo que costara. A medida que los días pasaban, la relación entre Lucas y Chloe continuaba evolucionando de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Aunque aún existía cierta distancia entre ellos, los pequeños gestos de Lucas, su esfuerzo sincero por cambiar, habían empezado a derribar los muros que Chloe había construido a su alrededor. Cada mañana, ella encontraba pequeños detalles que le recordaban que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente podía ser diferente. A pesar de todo, había algo que incomodaba a Chloe. Desde hacía semanas, había estado sintiendo cambios en su cuerpo. Al principio, lo atribuyó al estrés de todo lo que habían pasado. La tensión emocional, el esfuerzo por lidiar con sus sentimientos, y la incertidumbre de lo que el futuro deparaba con Lucas habían afectado su bienestar. Pero los síntomas comenzaron a ser más evidentes. Sentía náuseas al despertar, cansancio extremo durante el día, y un mareo que la sorprendía en los momentos más inesperados. Todo esto la hizo sospechar que algo más estaba ocurriendo. Un día, decidió que era mejor acudir al médico para descartar cualquier problema de salud grave. Sin embargo, lo que descubrió no fue una enfermedad. El diagnóstico la dejó atónita, completamente paralizada por un momento. No era una cuestión de estrés ni fatiga. Chloe estaba embarazada. El impacto de la noticia la dejó perpleja, incapaz de reaccionar de inmediato. Recordaba el dolor de su pérdida anterior, cuando había estado embarazada por primera vez y todo se desmoronó debido al estrés y la tragedia que sufrió su familia. Esa experiencia había sido devastadora, y el miedo a enfrentar algo similar nuevamente la inundaba por completo. Sabía que, aunque había comenzado a confiar en Lucas, su relación aún estaba llena de complicaciones emocionales no resueltas. Y ahora, un embarazo no planeado lo cambiaría todo. Chloe regresó al penthouse esa tarde, tratando de ordenar sus pensamientos, pensando en cómo le diría a Lucas lo que había descubierto. Al entrar en la casa, lo encontró sentado en el sofá, concentrado en unos documentos de trabajo. Sin embargo, al verla, notó de inmediato su expresión diferente, más pálida de lo normal, y dejó de lado sus papeles. «¿Qué pasa, Chloe? Te ves preocupada», dijo Lucas, levantándose para acercarse a ella. Había una genuina preocupación en su voz, una que antes no hubiera mostrado con tanta facilidad. Chloe lo miró, sintiendo como su corazón latía aceleradamente. No sabía cómo empezar,
pero sabía que no podía guardar el secreto por más tiempo. Respiró hondo y soltó las palabras que habían estado rondando su mente todo el día. Lucas, estoy embarazada. El silencio que siguió fue denso, cargado de una mezcla de sorpresa, confusión y emoción. Lucas se quedó congelado por un momento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se abrieron más de lo normal, y sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido de ellos. Lo que Chloe acababa de decir lo golpeó como una ráfaga de viento inesperada, derribando cualquier pensamiento lógico que pudiera haber tenido. ¿Estás segura?, preguntó finalmente, su voz temblando, como si necesitara escuchar la confirmación una vez más para poder asimilarlo. Chloe asintió, sin apartar la mirada de él. Lucas se quedó en silencio por unos segundos más, y luego, lentamente, un torbellino de emociones comenzó a apoderarse de él. Por un lado, estaba el miedo, la incertidumbre de si realmente sería capaz de estar a la altura de la situación. Pero, por otro lado, también estaba una sensación de felicidad que lo sorprendió. Jamás había imaginado que algo tan hermoso y transformador pudiera llegar a su vida después de todo lo que habían pasado. Con cuidado, se acercó a Chloe y la abrazó suavemente, como si temiera romper ese momento. La envolvió en sus brazos, sosteniéndola con una mezcla de alegría y vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No sé qué decir, pero estoy aquí. Estoy contigo en esto, susurró en su oído, sus palabras llenas de sinceridad. Chloe sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No estaba segura de qué esperar de Lucas, pero en ese momento, en medio de ese abrazo, supo que él estaba dispuesto a intentarlo. Ambos habían pasado por tanto, y aunque el camino no había sido fácil, en ese instante, algo entre ellos cambió. Después de la noticia del embarazo, la vida de Lucas y Chloe tomó un giro inesperado. Ya no era solo una cuestión de si podrían reconstruir su relación, sino de cómo iban a formar una familia juntos. El embarazo trajo consigo una nueva dinámica entre ellos. Lucas, siempre tan centrado en los negocios y en mantener el control de todo a su alrededor, comenzó a priorizar las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Ahora, su enfoque estaba en Chloe y en el futuro que estaban construyendo juntos. Lucas se involucró en cada aspecto del embarazo, desde acompañar a Chloe a las citas médicas hasta ayudarla a decorar la habitación del bebé. Sabía que, aunque todavía había heridas emocionales entre ellos, estaba dispuesto a demostrarle que podía ser el hombre y el padre que ella merecía. En más de una ocasión, mientras preparaban la casa para la llegada del bebé, Lucas se sorprendió a sí mismo, sonriendo al pensar en lo lejos que había llegado desde aquella primera vez que aceptó la apuesta que lo había llevado a todo esto. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón del penthouse, mirando las luces de la ciudad, Lucas tomó la mano de Chloe. Había algo en el aire, una sensación de calma que no habían experimentado antes. «Quiero hacerte una pregunta», dijo Lucas, con la voz suave pero llena de determinación. Chloe lo miró, intrigada. «¿Qué sucede?», preguntó, sabiendo que cuando Lucas tomaba ese tono, algo importante estaba por decirse. «Quiero que te cases conmigo», dijo Lucas, con una sonrisa tímida. «Pero esta vez, por las razones correctas. No por una apuesta, no por el dinero. Quiero que este matrimonio sea por nosotros, por lo que hemos construido juntos, por nuestro hijo. Quiero que comencemos esta nueva vida de la manera correcta». Chloe lo miró por un largo momento, sintiendo como las emociones la inundaban. Pensó en todo lo que habían pasado, en los momentos difíciles y en las pequeñas victorias que habían logrado juntos. Sabía que Lucas había cambiado, y aunque el pasado siempre estaría presente, también sabía que este nuevo comienzo era real. Con una sonrisa sincera y los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí, Lucas. Quiero casarme contigo». La boda fue pequeña e íntima, muy diferente de la ostentosa ceremonia que había imaginado Lucas en el pasado. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos y familiares. No había grandes despliegues de lujo, ni lujos innecesarios. Lo que importaba era el significado de la unión, el amor que habían encontrado a pesar de todo. Fue una ceremonia sencilla, pero cargada de emociones. En ese momento, mientras Lucas miraba a Chloe frente a él, supo que todo había valido la pena. Cuando finalmente nació su hijo, Lucas sintió que su vida había alcanzado un punto culminante. Sostener al bebé en sus brazos por primera vez fue una experiencia que no podía describir con palabras. Todo lo que había vivido, todas las decisiones que había tomado, lo habían llevado a ese momento. Un momento de completa realización, donde comprendió que el verdadero éxito no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el amor y en las relaciones que construimos. Chloe,
mirándolo desde la cama del hospital, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Habían pasado por tanto dolor, por tanto desafío, pero ahora, mirando a Lucas sostener a su hijo, supo que habían encontrado algo mucho más grande que cualquier apuesta. Habían encontrado una vida nueva, una familia, y un futuro lleno de promesas. Con el tiempo, Lucas se convirtió en el padre que siempre había deseado ser. Dedicó su vida no solo a su familia, sino también a ayudar a aquellos que alguna vez había perjudicado en su camino hacia el éxito. Había aprendido que la verdadera redención no venía de las palabras, sino de las acciones, y estaba decidido a seguir ese camino. Y así, lo que comenzó como un juego, una apuesta frívola y cruel, terminó convirtiéndose en la mayor lección de la vida de Lucas y Chloe. Una lección de amor, de perdón y de segundas oportunidades. Comparte tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría escuchar tu opinión. Tu participación significa mucho para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por ver.